Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Qué pena que se me olvidó el texto. Bueno, ahorita lo leemos. Casi siempre arrancamos leyendo el texto, ¿no? Pero hoy no lo vamos a leer porque está en la mitad de la enseñanza. Entonces tome asiento y dígale: Señor, ayúdame a que esta palabra que se va a hablar, porque es mi propósito en este año, respetar tu palabra, respetar lo que tú dices, entrar ante ti con reverencia, Señor, porque esto no se trata de un show, esto no se trata de otra cosa, amado Dios, sino de honrarte y respetarte. Ayúdanos, por favor, en esta mañana a tener un corazón reverente delante de tu presencia, por lo cual gritamos el auxilio de tu Santo Espíritu para nuestra vida, para que la palabra se encarne en nosotros y podamos recordarla todos los días de nuestra vida. Y así, con lo que aprendemos, podamos aplicarlo, Señor, en cada contexto donde nos encontremos. Bendito tu nombre para siempre, Dios. Hoy vamos a ver el pacto de sal. Damos la bienvenida a los hermanos en Facebook. Que el Señor los guarde, los bendiga, los ayude, los que van a ver la enseñanza, que puedan aprovechar esto, que de pronto vamos a dejar de estar transmitiendo y dejar de estar grabando, pero ya hay muchísimas enseñanzas con las cuales pueden edificarse y seguir adelante. Vamos a estar hablando del pacto de sal hoy. Vamos a estar hablando de los alimentos en la Biblia. Vamos a estar hablando del trigo, de la cebada, del vino, de la levadura, pero ya en un contexto mirando la santidad y lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El uso de la sal en la antigüedad, como lo vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver, mejor dicho? El significado espiritual de la sal como preservador de los alimentos. Usted sabe que se le echa sal a la carne y no se descompone tan rápido. Entonces, la sal como preservador de los alimentos representa la santidad. Es lo que vamos a ver. Yo no sé, yo había cambiado esta enseñanza. Bueno, seguro mandé la que no era, pero vamos a hacerle con esto. Es que ya la tenía corregida. Ustedes saben que saca uno una enseñanza, saca el bosquejo grande, luego lo va resumiendo y lo va resumiendo para que sea más fácil. Entonces, la sal como preservador de alimentos representa la santidad. La sal como antiséptico, que ya lo vamos a ver, representa el perdón. Y la sal en las ofrendas es el amor genuino, nuestras buenas obras. Amén. Hay un pacto de sal. Vamos a Números capítulo 18 versículo 19 y segundo libro de las Crónicas capítulo 13 versículo 5. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la sal. Pero Dios hace un pacto de sal. ¿Un pacto de sal? Sí, un pacto de sal. Y está en la Biblia. ¿Qué dice en Números capítulo 18 versículo 19? Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Amén. Hay un pacto de sal perpetua. ¿En cuáles ofrendas? ¿En cuáles? Pacto perpetuo de la sal delante de Jehová para ti. Inicia en el versículo. Para él y para todas sus Todas las ofrendas. ¿Cuántas ofrendas? Todas.
Hay un pacto de sal para todas las ofrendas. Ya vamos a mirar qué es ese pacto de sal y qué es lo que representa. Pero ya les dije que la sal tiene que ver con la santidad, con el perdón y con el amor. La santidad, el perdón y el amor. Eso representa la Biblia. Por eso cuando usted va a leer lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento o en los Evangelios, que el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, va a entender por qué el Señor está diciendo esto. Dios nunca hizo un pacto con la iglesia. Dios nunca hizo un pacto con los gentiles. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con su pueblo, les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y como usted es creyente en Él, usted viene a ser parte de Él. Vamos a segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, verso 5. Dijimos en Números que es un pacto perpetuo, ¿cierto? Y que tiene que ser para todas las ofrendas. Ahora mire lo que el Señor dice hablando de David. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Amén. Un pacto de sal para David y su descendencia. Entonces la Biblia habla de un pacto de sal, pero el pacto de sal dice que tiene que ser en todas las ofrendas. El pacto de sal sigue vigente, quizás no nos damos cuenta, ya vamos a mirar, pero lo practicamos de manera intuitiva. ¿Qué es un pacto de sal? El pacto de sal era invitar a alguien a la casa a comer. Eso es un pacto de sal. Invitar a alguien a su casa a comer. Usted no invita a cualquier persona a su casa. Y menos le prepara un almuerzo a una persona si usted no le agrada a esa persona. Ese es el pacto de sal en la Escritura. El pacto de sal sigue vigente y quizás no nos damos cuenta, pero lo practicamos de manera intuitiva, porque tú no invitas a comer a cualquier persona a tu casa. Usualmente invitas a compartir el pan y la sal a aquellos que son tus amigos. Cuando hablamos de pan es una comida rápida y la sal ya es una comida, una cena. Hoy arranco con esto. Después vamos a ver en la Biblia cómo personas, el próximo domingo, fueron invitadas a esto, a una cena. Ahí yo les anticipo. Y en medio de la cena fueron ladrones, tráfugas, traicioneros, entre ellos Judas. Porque si se invita a una persona a comer en el pacto de sal, no se puede traicionar. Y otra primicia, Jael con Sisara. El próximo domingo lo vamos a ver, pero vamos al inicio de esto. Usualmente invitas a compartir el pan y la sal a aquellos que son tus amigos. La gente suele cerrar tratos con una comida o invitamos a comer a aquellos que queremos hacer la paz con ellos. En la cultura oriental, si nosotros vamos a una casa y nos invitan a comer algo que haya sido sazonado con sal, ambos quedamos comprometidos con la persona que nos invitó. Quedamos comprometidos. Eso es parte de la cultura. Por eso ha oído esa frase: comió de mi mesa, tomó de mi vino y me traicionó. Eso viene de Oriente y es algo que nosotros tenemos. Algo que haya sido sazonado con sal, ambos quedamos comprometidos. Y el compromiso es: yo nunca podré traicionarte, ni viceversa. Ese es el pacto de sal. Después vamos a ver el umbral. ¿Saben lo que es el umbral, no? El umbral o el tintero. Y como si usted va a pasar el tintero, aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno abre, yo entraré. Ya mirando un poco más adentro de la Escritura. Quedémonos acá en esta mañana.
El pacto de sal es un compromiso de no traición. No nos podemos traicionar, ni nos podemos faltar, ni nos podemos hacer daño. Si alguien me invitó a su mesa y compartió un alimento conmigo, estoy totalmente comprometido delante de Dios a honrar y respetar a esa persona. Eso lo enseña la Biblia. Y es algo que nosotros lo sabemos. Vuelvo otra vez con el dicho aquel: comió de mi mesa, tomó de mi vino, y viene el reclamo y me traicionó. El tomar la sal es una garantía y es una promesa de fidelidad. Por eso el pacto de sal de nosotros, el cumplimiento es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús en el madero dijo: bueno, días antes, el que no coma de mí no es digno de mí. El pacto de sal es invitar a alguien a comer. Y cuando usted invita a alguien a comer, le está diciendo bienvenido. Y si la persona me está abriendo las puertas de su casa, es mi deber recordar que esto es un pacto y que no puedo traicionar. Estamos aprendiendo Biblia, ¿no? Nuestra cultura, la de afuera, es una cultura de gente que no conoce a Dios, que se traicionan, que hacen, bueno, de todo. Pero nosotros, como hijos de Dios que conocemos, es muy importante. Hoy en día pensamos en la sal solo como un sazonador. Después vamos a mirar los misterios que tiene la sal, porque aún el fuego no la consume. La sal. En la antigüedad la sal tenía muchos usos. A lo largo de la historia, la sal ha sido utilizada para casi todo. Para todo. Desde derretir el hielo, relajar los músculos. Si alguien tiene un calambre, le dicen: póngase un poquito de sal en la punta de la lengua. Y el cuerpo de nosotros necesita sal. Y la sal es tan importante, pero tan importante para nuestra propia vida, que si, voy a poner un ejemplo, si usted le pone mucha sal a un alimento, ¿qué pasa? Pero la sal en el alimento, ella se desvanece y hace que el alimento cobre un sabor especial. Como dice Job, se comerá el huevo sin sal. El huevo sin sal es desabrido. La sal es algo muy importante y nuestro cuerpo necesita la sal. Hoy en día la están prohibiendo, pero nuestro cuerpo necesita sal. Obvio, en cierta medida, porque si no se me vuelve hipertenso. Hay que saber trabajar con la sal, hay que saber trabajar con el azúcar, con los dulces y con lo que tú quieras. A lo largo de la historia, la sal ha sido utilizada para casi todo, desde derretir el hielo, relajar músculos, quitar calambres, sobarse. En la antigüedad no había esos líquidos que se aplica a uno cuando tiene una herida. Cuando había la herida, le aplicaban sal. Y aunque eso ardía, ni se imagina, o bueno, los que cocinan saben cuando se cortan y tienen contacto con la sal, cómo arde eso. Pero la sal era un antiséptico, no dejaba que se dañara la cortada por donde estaban o la herida que tenía. Muy importante la sal. Hasta el momento lo que venimos viendo. Para que sepa su merced lo importante que usted es como sal de la tierra. Es muy importante su merced en este plan que el Señor ha establecido. La sal llegó a utilizarse como moneda de pago. De ahí viene la palabra salario. Y pagaban con bolsas de sal. Y con eso hacían sus trueques en mercancías. Llegó a utilizarse como moneda de pago y hasta provocó guerras. La palabra salario proviene de las cantidades de sal que se entregaban como paga. De ahí viene la palabra salario. También viene la palabra salud, salvación. Es importante entender esto. La sal era considerada de gran valor
En la antigüedad, para establecer una colonia se aseguraba el abastecimiento de agua y de sal. Y los más ricos en sal son los mares. Entre ellos está el Mar Muerto. La sal se puede conseguir por fuera del mar también, ¿no? Es una piedra como cafecita, como rojiza, una cosa así. Se consigue en roca y se consigue en el mar. El Mar Muerto proveía cantidades importantes de sal a toda la región, por lo que el control de esas zonas era estratégico para Roma, y en la época de los romanos fue cuando más trabajaron con la sal. Les decía, las palabras salud, saludo, salvación tienen su raíz en la sal, y esto debido salud, ¿por qué? Porque era un antiséptico. Salvación, porque era el que preservaba, como la santidad. Es importante. Tiene su raíz en la sal, y esto debido a las propiedades antisépticas y por lo tanto curativas que ella tiene. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Espíritu del Señor, hablando a Pablo, dijo: y en los postreros tiempos algunos van a decirle que usted tiene que cohibirse de los alimentos que Dios creó para que usted, con acción de gracias. Y ya hoy en día todo es malo. Pero eso es un trabajo psicológico de los farmacéuticos. Ojo con eso. Mire, usted consume más pepas que verdadera comida. Que esto para el reumatismo, para el dolor de esto, una cosa, la otra, y le van quitando a usted lo que es la comida. ¿Qué día se está hablando con los pastores? Uno dijo que en Canadá van a prohibir la carne de la res, porque es un problema mantener reses allá, y están sacando de algunos derivados de insectos, de cómo poder sacar una carne parecida a la carne. Obvio que eso viene de allá. Nosotros tenemos unos pastizales grandísimos. Aquí se produce todo. Hoy en día, para que usted lo consuma, le dicen todo es químico. Y las pastas que usted se toma, ¿qué son? ¿Qué son? Es un juego mental. Trabajan con la mente del ser humano. Debemos de tener muchísimo cuidado. Vaya usted por un camino de tierra caliente y ve usted fruta tirada por el piso. Lo que se cosecha, mangos, bananos, lo que sea. Esto es una tierra muy bendecida por Dios. Pero nos están prohibiendo comer una manzana, comer un banano. Cuidado, come pollo, cuidado, come carne, le da gota, ácido úrico, una cosa, la otra. Pero tomes esta pastillita, que esta pastillita sí le va a ayudar. Y yo comienzo a creer en eso. Me gusta mirar los antiguos, perdónenme la expresión, las personas ya adultas que están en su vejez, los que se criaron en el campo, como el niño barrigón que se crió por allá entre el tierrero y el barrial, cogió más defensa que el que tiene por allá metido en la cuna de oro. Y es importante entender, esa gente fue criada a punta, decían los antiguos, de papa y yuca. Pero hoy en día nos quieren prohibir todo. La yuca es almidón, no coma eso. La papa no la coma, el arroz no lo coma. Creo que es 1 Timoteo capítulo 4. Por favor, lo miramos un segundito, mis hermanos, para que se fije en la época en que estamos. ¿Se me hace qué tiene que hacer? Con la acción de gracias, participar. Mire lo que dice el texto. Ya que usted lo tiene en la Biblia, yo se lo voy a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, ahora, algunos apostatarán de la fe. O sea, ya no hay tiempo de fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Por la hipocresía, son unos mentirosos hipócritas que, teniendo cauterizada la conciencia, les van a prohibir, uno, que se casen. ¿Para qué se casa?
¿Para qué, hijos? Mire la situación como está. Si usted no puede con usted mismo, esos son doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, el árbol de naranja, de mango, el de banano, la res, el cerdo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La sal que se consumía en Israel, o el Israel de la Biblia, provenía del Mar Muerto. Vamos a ver la sal como preservador de los alimentos. Lo que preserva es lo relacionamos con la santidad. Lo que representa la santidad es lo que preserva, lo que preserva, lo que preserva. El hombre no genera santidad. El hombre no genera santidad. ¿Estamos? ¿Quién genera la santidad en nosotros? El Espíritu del Señor. Dijo el reformador Roberto Machín: es más fácil sacarle aceite a un ladrillo que unción a la carne. Usted no genera santidad, no la genera el Espíritu del Señor. La sal era utilizada como preservador de alimentos para detener el proceso de descomposición de la comida. Eso lo sabemos todos, con la carne y con muchas cosas. Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Se lo puse aquí de tal manera que su merced me lo entienda. De tal forma que cuando el Señor afirma que su iglesia es la sal de la tierra, está señalando que con su santidad, ¿cuál es su santidad? ¿Su santidad cuál es? El Espíritu del Señor detiene el proceso de descomposición de la humanidad. Cuando la iglesia comienza a perder esa efectividad de anunciar el mensaje, por eso es que el Señor nos tiene que despertar con movimientos en la tierra. Habrá hambres, guerras, terremotos. Ahorita está todo el mundo asustado por eso del cambio climático, que se puede unir el magma que está en el centro de la tierra con el mar y va a crear una explosión tremenda. Si ha de suceder así, ¿qué sucede? No hay ningún problema. Entonces nos llenamos de sentimientos: ay, pobrecitos los niños del África, y terribles de no sé dónde y de sí sé cuándo. ¿Ha oído sus oraciones que dicen: Señor, provéeles alimento a los que no tienen? ¿Quién es el que provee el alimento a los que no tienen? Dios nos da a nosotros para que compartamos. La oración suena linda: Señor, los niños en África y los de no sé dónde, y provéeles, Padre, pero agarrados, más amarrados que trasteo de moto, dicen por ahí. Y así oran porque los niños tengan alimento. Ojo, somos la sal de la tierra, somos la sal de la tierra. Nosotros, este mundo no ha sido consumido por la iglesia que está parada acá, pero cuando el Señor venga a levantar su iglesia, se acaba. La iglesia es la sal de la tierra, y ella está señalando que con su santidad detiene el proceso de descomposición de la humanidad, trayéndole sanidad. La sanidad es salvación. Así como la sal preserva, el Espíritu del Señor nos preserva. Todos los días no estamos sometidos al pecado. Y la sal hasta cierto punto cumple su objetivo con la carne. Solo por poner un ejemplo, ¿no? La sal como antiséptico.
El antiséptico es el perdón. La sal antiséptico es algo que cura, que quita una infección. Para evitar que una herida se hiciera purulenta con pus, se le echaba sal y así se cauterizaba. El proceso era tremendo, pues la sensación que produce la sal en una herida abierta es tremenda, pero a fin de cuentas era lo más saludable. El significado espiritual de este uso de la sal tiene que ver directamente con perdonar. Hermano, ¿y por qué relacionan la sal con el perdón? ¿Ha oído la expresión? Es que me gustan las expresiones porque nos ayuda. ¿Le echaron sal? En la herida. Le echaron sal en la herida, porque hay cosas que cuando recuerdo de ciertas personas, de ciertas situaciones, me da escozor, porque no he perdonado. Como no he perdonado, no he sanado. Puedo tener una doble moral y decir que yo ya perdoné, pero cuando me tocan ese puntico allá, digo por ahí del mundo, no me toquen ese vals, porque me matan. No me lo toque. Y yo quiero que mire su corazón, mi hermano. Estas enseñanzas son para la practicidad de nosotros. Es importantísimo. El significado espiritual de este uso de la sal tiene que ver directamente con perdonar y pedir perdón. Porque no hay cosa más saludable para el alma y como para el cuerpo que el perdonar a quienes nos hicieron daño. Marcos capítulo 9 versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén, ahí está. Palabras del Señor Jesús. Vosotros sois la sal. Y si tienes sal, tengan paz los unos con los otros. Ahí está el perdón. Esto no es inventado, la misma escritura lo está diciendo. Por favor, vuelve y lo lee, mi hermano. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. La sal representa el perdón. El Señor está hablando a un pueblo que está relacionado con la sal. El Señor está relacionado con eso. No hay cosa más saludable tanto para el alma como para el cuerpo físico que el perdonar a quienes nos hicieron daño. ¿Me va a doler? ¿Voy a sanar? Y es que necesito estar sano. Lo necesito. Las heridas en el corazón, si no son tratadas con la sal espiritual del perdón, van a supurar. Y hay personas que se les ve. Usted sabe que una herida que tiene pus huele. El pus huele. Huele horrible. Hace muchos años conocí una chica que sufría de sinusitis y eso le había carcomido por allá adentro y uno se le acercaba y el olor de ella era terrible. Terrible. Y así muchas veces nosotros nos podemos ver lindos sin hablar, pero cuando abrimos la boca sale ese olor terrible de la falta de perdón. Las heridas en el corazón, si no son tratadas con sal espiritual del perdón, se volverán purulentas y a la larga provocarán que a su vez causemos daño a otro. Dice que uno de los castigos de los romanos para con los hombres era, los castigaban, le daban los latigazos en la espalda, le abrían la espalda y le colgaban un pedazo de muerto en la espalda, para que la misma carne se fuera consumiendo la otra. Uno de los castigos más tremendos que hay. Y así nosotros, cuando no perdonamos,
vamos aplicando a la gente también de la misma amargura. ¿Qué dice Mateo 6, 14 y 15? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. El Señor Jesús es uno de los que cuando venía caminando, Él siempre utilizó lo que los hombres utilizaban a diario: la sal. Les decía, Jael allá en su tienda, Jael es una mujer, ¿no? Tiene leche, pero esa leche estaba mezclada con sal para que no se dañara. Era un batido que tenía. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar de eso. Como si Sara viene y le pide agua y Jael muy amablemente le dice: no te voy a dar agua, te voy a dar leche. Pero vamos a ver ese caso tan tremendo que a veces no lo entendemos por desconocer esto de la cultura de la sal. Como cualquier padre amoroso, el anhelo de Dios es que sus hijos vivamos sanos, sin heridas, sin dolores en el corazón. Hay gente que por falta de perdón le aparecen enfermedades psicosomáticas. Psico, de la mente; soma, cuerpo. Son dos frases en el griego. De la psiquis, que es la mente; soma, que es la carne o el cuerpo. La enfermedad psicosomática muchas veces aparece por esa falta de perdón. Me acuerdo de ese algo y como que se me estrangula. Por ahí dicen, fuera con eso, se me estrangula la úlcera. Sí, son dichos, ¿no? Pero cada dicho tiene su razón de ser. Por la falta de perdón me duele mi cuerpo. Ojo con lo que la Biblia nos está enseñando. Vamos con la sal en las ofrendas. 1. Preserva para que no se descomponga, representa la santidad. Es antiséptica la sal, representa el perdón para nuestra sanidad. Y ahora la sal en las ofrendas. Las ofrendas, ya sean animales o cosechas, todo lo que se ofrendaba era rociado abundantemente con sal para su purificación. Recuerden que los levitas eran unos carniceros, ¿cierto? Y cuando usted va al matadero y hay por ahí carne descompuesta, ¿qué hay? Gusanos, moscos, mal olor. Y es importante entender eso. Por eso tenían que purificar todo con sal, para que esa descomposición no dañara todo y, mejor dicho, fuera un muladar. De ahí que viene el nombre de Baal Zebú, como el señor de las moscas. Pero eso lo veremos en la próxima clase. La sal para la purificación. Tal como se hacía con las heridas, la comida se rociaba con sal para preservarla, incluso limpiarla de toda corrupción. Así como las ofrendas del antiguo Israel eran purificadas con la sal al ser llevadas al altar, también todas, porque las ofrendas representan lo que yo doy para el Señor. ¿A qué llamamos ofrenda? Cuando yo digo que el Señor Jesús es nuestra ofrenda, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué hizo? ¿Pero quién lo dio? El Padre nos dio la ofrenda y el Señor se presenta como la ofrenda. Cuando nosotros damos ofrenda, es algo que nace de nosotros hacia el Señor. Es lo que damos. La ofrenda es lo que damos. Así como las ofrendas del antiguo Israel eran purificadas con sal al ser llevadas al altar, también todas nuestras buenas obras, de las cuales están preparadas de antemano para los que son herederos de la salvación, todas nuestras buenas obras o los sacrificios espirituales serán sometidas al fuego purificador. Primero a los Corintios capítulo 3 versículo 13 al 15. Si la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la
el día la declarará, pues por el fuego será revelada y por la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén, amén, amén. De eso se trata. Serán sometidas al fuego purificador, está diciendo el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, de cómo están trabajando para el Señor, cómo están haciendo las cosas, si las están haciendo de la manera correcta e incorrecta. Las buenas obras que hagamos serán aprobadas y probadas por el fuego purificador, eliminando de ellas toda corrupción, permaneciendo solo lo que hayamos hecho con amor puro y limpio. Hay gente que da cualquier ofrenda con una doble intención. Vamos a llamarlo regalo. Da un regalo con doble intención. Y el Señor dice, no lo hagan así. Denlo con un corazón puro y limpio y con amor. Señor. Así que nuestras ofrendas, amén, nuestras buenas obras deben espiritualmente siempre llevar sal. Lo que significa que deben estar limpias de la corrupción que son las intenciones ocultas detrás de ellas. Mi intención de por qué predico el evangelio, por qué le llevo palabra a alguien, por qué me muevo abriendo la Biblia, ¿cuál es su intención, mi querido James? ¿Qué es lo que está buscando? O mi querido pastor o quien me esté escuchando. ¿Cuál es la intención? ¿Es un corazón limpio? Dice el apóstol Pablo, unos predican, otros por vanagloria. Y mucha gente estaba haciendo eso. Y dice Pablo, bueno, que el Señor se ha predicado, pero ellos lo están haciendo con el fin de contrariarme, de dañarme, porque no están predicando la verdad. Y prácticamente hoy en día lo vemos, que hay muchas personas que utilizan el evangelio como lucro, y a uno le duele el corazón eso, pero a la gente le encanta. No nos podemos meter ahí. Así que nuestras ofrendas, nuestras buenas obras deben espiritualmente llevar siempre sal. ¿Qué significa? Que deben estar limpias de corrupción. ¿Cuál es la corrupción? Las intenciones ocultas detrás de ellas. Voy a ir a evangelizar a esta hermana. ¿Con qué objetivo? Dijo el apóstol Pablo que los hombres llegaban a hacer largas oraciones y llevaban a esas mujeres cargadas de pecado en el corazón. He conocido muchísimos que se van a evangelizar y terminan haciendo lo que no tienen que hacer, creando problemas, dificultades. Así que estas son las tres cosas que representan la sal en la Biblia. Ya me estoy acercando al final. La santidad. Estas tres cosas representan la sal en la Biblia. Vosotros sois la sal del mundo. ¿Qué es la santidad? Mostrarle al mundo que a pesar de que yo soy una carne que me puedo estar descomponiendo, Dios me preserva. Y eso voy y le digo al pecador que de la misma manera Dios quiere aplicarle a la sal para preservarle su vida. Ese es el punto. Dios no quiere que te descompongas, pero para eso necesitas entender tu condición. Importantísimo. Eso es la santidad. En la Biblia, ¿qué es lo santo? Escoger una cosa y ponerla aparte para el servicio de. No es más. Habían utensilios que se utilizaban solo en el templo. Y aunque el sacerdote utilizaba esos utensilios, y siendo él también un instrumento de Dios, cuando salía al mundo, se contaminaba. Y para poder volver a entrar tenía que descontaminarse y volver a entrar con los utensilios. Así somos nosotros. Dejemos de estar vendiendo la imagen de que somos los superhombres. Somos carne que se puede corromper. Dígame si usted no se puede corromper en un momento.
Voy a poner un ejemplo. La plata corrompe. ¿Ha oído esa expresión? Las mujeres corrompen. Las malas amistades corrompen. Pero la verdad es que ni la plata, ni las mujeres, ni las malas amistades. La corrupción la traigo dentro. Y necesito al Señor en mi vida. La santidad. Somos puestos aparte, no somos mejores. Sencillamente Dios nos tiene para esta labor y Él preserva nuestra vida porque nos podemos contaminar, pero el Señor día a día nos viene limpiando. El perdón. La gente tiene que ver que yo perdono. Yo no puedo hablar de un perdón cuando ven que yo no perdono. ¿De qué perdón estoy hablando? Y cuando voy a hacer algo para alguien, lo tengo que hacer con un amor genuino, sin intereses de nada. Como cuando uno le sirve a un hijo, ¿no? Aunque hay padres interesados que le sirven al hijo solo por lo que tiene, y hay hijos interesados por lo que el padre tiene. ¿No? Así funciona. Pero no debe ser así. Santidad representa la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Igual que el otro ser humano se está en descomposición, tiene ahora la sal de mi espíritu por la redención del Hijo. Vaya y díganle a los demás. La gente lo va a conocer porque usted es un hombre que ha entendido el perdón. El perdón como antiséptico en la sal es sanar heridas. Sanar las heridas de la gente. Y que todo lo que yo vaya a hacer se vea que lo hago con un corazón. Y aunque no necesitamos que se vea, usted hágalo con corazón puro, que el Señor se encarga de que lo mire. Atributos que la iglesia debe tener permanentemente para ser útil en el proceso de limpieza en el mundo. Así es que cuando ya hablamos de la sal, vosotros sois la sal de esta tierra. ¿Qué es lo que vamos a representar? A Dios que nos guarda en la descomposición y nos ayuda, porque solo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nos ha llamado a perdonar y a pedir también perdón a quienes hemos ofendido y el amor genuino. Sin embargo, la sal también puede entrar en proceso de descomposición. Se dice que en la cultura hebrea la sal la mantenían en unos jarros, unos chorotes. ¿Sí? ¿Saben lo que es un chorote? Perdón, de barro. Y ahí en esas vasijas de barro mantenían la sal, y cuando limpiaban las casas o echaban agua, a medida que iban echando el agua, como la sal quedaba en la parte de abajo, la humedad comenzaba a dañar esa sal. Y al dañar la humedad esa sal, sacaban la sal buena, ¿y qué hacían con la sal? Al piso. Y con el piso, la sal en el piso, ¿qué hacía? Ayudaba a crear una capa cristalina en el piso. O sea, la sal siempre, así esté como esté, va a servir para algo. El creyente, esté como esté, va a servir para algo, porque Dios es fiel. Por eso se llama pacto de sal, es un compromiso. Sin embargo, la sal puede entrar en un proceso de descomposición. Uno de los síntomas que presenta la sal cuando comienza a corromperse es que pierde su sabor. Y no porque lo pierda totalmente, porque usted le encuentra. Después le voy a dar unas medicinas que el Señor me ha estado dando de las sales para el cuerpo. Uy, ayudan muchísimo, muchísimo. Pero hoy no hay clase de medicina. Hoy solo vamos a hablar de esto y a orar. Y como dice Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14, que si la sal pierde su sabor, solo, por favor, léanlo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Y no hay cosa más hermosa que un creyente que va llevando el evangelio a todo el mundo y está gozoso.
¿Ha visto usted que en reuniones donde todos son impíos, alguien llega y dice, gracias a Dios, y por allá resucita el personaje? Ay, ¿usted cree en Dios? Venga, ¿y usted dónde estaba? Es de esa gente, los llaman de la secreta. Nadie sabía que ese personaje existía. Y así hay mucho creyente quemado por la vida. Algunos los cogieron líderes tiranos y les sacaron el jugo hasta donde más, y allá están quemados en el mundo. Les recomiendo un libro del pastor Malcolm Smith. Se llama Agotamiento Espiritual. Buenísimo. De cómo líderes tiranos cogen los hermanos y los explotan hasta donde más, tanto que ese hombre sale de la iglesia, sale de la congregación y no quiere volver a saber nunca más de eso. Pero él tiene algo de Dios en su corazón. Hábleme de Dios, pero no me hable de iglesias. Yo no quiero nada de eso. Es increíble. Y hay gente quemada por el mundo así, y es nuestro deber volver a darle sal. Recuerden que la sal es la que le da a los alimentos algo rico. Y el cristiano tiene que ser bien salado. Bueno, no tan salado, solo sal. Pero darle alegría a los demás. Hermano, usted fue a evangelizar a alguien y le dio la palabra, y esa palabra cayó por ahí en una herida, y usted si es duro. No, le está botando la medicina, antiséptico. Se la está dando y una vez sane. Y la persona queda, ¿ha visto una babosa cuando le echa sal? Sí. Y la sal, la gente le tiene miedo. Desde el mundo, usted saque un poco de sal y riéguele así, se asustan. En la brujería es utilizada la sal. Pero la sal verdadera somos nosotros. El creyente no le tiene miedo a eso. A nada de eso. Nosotros somos la sal. Téngale miedo a estos hermanos. A estos sí téngales miedo. Perdone el Señor lo que voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero una palabra de un creyente que cree en el Señor es peor que la peor brujería de cualquier individuo. Una palabra que usted lanza es una palabra que se cumple. Pero para eso usted tiene que estar seguro en el Señor de qué es lo que va a decir. No tema cuando una persona tenga la herida y necesite, porque usted ya le dio el gusano en la herida. Échele sal. Échele sal, no tema. ¿Usted qué está haciendo? Una buena obra. Lo hace con amor para que esa persona sane. Antisépticos. Muchachos jóvenes y los hombres, todos, cuando se acercan a otra persona del sexo contrario, ustedes tienen una gracia que no entienden qué es y quieren probar de eso. Eso se ve con todas las filisteas afuera. Eso se ve. Oiga, pero es que usted tiene algo, usted es tan chévere. Soy chévere hasta que no le eche algo en la herida. Eso que le supura le va a arder y le va a quemar. Entonces, así como nosotros le decimos a los hombres que vengan al Señor, que Él nos preserva la vida, nos guarda y nos cambia, también andamos como antiséptico diciéndole a la gente sus cosas y ayudándolos. Esa herida está supurando, tome. Y sí que arde. Aquí hay hermanos expertos en salar, buenos para salar. La comida que se sala no se descompone tan rápido. Y decimos que el antiséptico es el perdón. Y las ofrendas en las cuales se utiliza, como arrancamos nuestro texto, son lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a hacer a diario en tu labor para con el Señor, dándolo de un corazón sin fingimiento, sin hipocresía. Y mire, para ellos era tan importante que el Señor Jesús remite muchísimas veces la sal. Y Él habla de la sal. El apóstol Pablo dice que cuando tú hables con alguien, que tu palabra sea sazonada con sal. Porque es importantísimo que nosotros entendamos nuestra posición
donde estamos. Cuando la sal perdía sus cualidades por haberse contaminado, se volvía líquida y sucia. Entonces se guardaba para el invierno para esparcirla en el paso de la gente, porque se cubrían los caminos de hielo y eso ayudaba a derretir y también cristalizaba para que no se resbalara. Y el compuesto salino se derretía, de esa forma se evitaban los resbalones y las caídas. Una persona a la cual Dios ha puesto su amor, y por más de que esta persona no quiera saber de Dios, porque quiere adjudicarle, Dios en su amor y su misericordia lo va a salvar. Aunque él sea un instrumento raro en las manos de Dios. ¿Qué dice Lucas 14:34? Y hablamos hace rato que las obras van a ser probadas por el fuego. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír. Amén. Es un llamado de advertencia del Señor para, en ese contexto, su pueblo, hoy para nosotros, para que lo entendamos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Yo bien puedo hacer que cualquier cosa sea desabrida y fea, o puedo hacer que eso resulte en bendición y en salud para los demás. La sal es muy importante. Por eso tenemos un mar, que es, si usted ha estado en el mar y usted tiene sed, lo que menos tomaría usted, aunque tiene ese mundo de agua, es tomar agua del mar. Es increíble. Una vez que la sal estaba tan contaminada que ya no era apta para usarse, se echaba en la tierra o en muladar para combatir la inmundicia en esas superficies. Es lo que llega a suceder con el creyente que ha perdido su sabor. El creyente que anda corriendo detrás del pastor, que anda corriendo detrás de las actividades de la iglesia y que no tiene su relación con Dios, va a perder su sabor. Porque el que le da sabor a su vida es Dios. Y una vez que pierda eso, el amor, mira, Dios no se puede negar a sí mismo. Él permanece fiel. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, dice la Escritura. Dios, cuando pone su amor sobre una persona, no hay nada, pero va a permitir que esa persona sufra en el fuego de la prueba y de las dificultades. Que sufra. Por eso son las tinieblas de afuera, el fuego de afuera. Y cuando habla de fuego, son las pruebas que va a tener que llevar en su propia vida. Aunque él va a ser salvo, dijo 1 Corintios capítulo 3, así como por fuego. Y es lo que llega a suceder con el creyente que ha perdido su sabor. Es el creyente que conocemos como intermitente. Hay gente que nunca le da una palabra de Dios a nadie. Es raro, pero es así. ¿Qué me dice esta persona aquí? Pero si aparece un cristiano en escena, se identifica. Uy, gloria a Dios, yo también voy a tal iglesia. Apareció. Pero si no aparece el creyente, oremos al Señor para que nuestra vida adquiera más sazón y no vivir vidas insípidas. Que los problemas no dañen, que las circunstancias no dañen. Recuerde que usted ya tiene la sal y que usted está para salar. Si usted olvida quién es, fácilmente su mente lo va a hacer que se pierda en el lugar de donde le corresponde a usted. Reza el dicho del mundo o el proverbio: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y yo debo entender cuál es el objetivo y cuál es el propósito cuando mi Señor me dice: usted la sal. ¿Quién es usted? ¿Usted es un profeta de Dios? ¿O una profeta?
No le tenga miedo a eso. ¿Quién dijo que usted no puede dar una palabra profética? ¿Quién? Dígame, ¿quién dijo que no? ¿Son pastores, evangelistas, maestros? ¿Qué somos? Cada uno, cuando entiende su propio don, comienza a desarrollarlo. No, es que yo no le digo a la gente quién soy porque yo cometo unas embarradas, pero el Señor sí va a decir quién es usted. Y donde quiera que esté, va a decir quién es usted. Y lo va a poner en situaciones donde lo va a empujar a que usted ore, a que usted dé la palabra. Es empujado, es arrastrado por el Señor, a que usted dé testimonio de quién es usted y de quién es su Dios. Por eso le digo que oremos al Señor para que nuestra vida adquiera más sazón. La palabra me va a ayudar muchísimo, me va a enriquecer. Cuando usted sabe que por culpa suya, es una bendición, que por culpa suya esto no es destruido, porque usted está para evangelizar a la gente. Dios no tiene sus promesas como tardanzas como algunos la tienen, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos puestos para ayudarle a la gente a sanar sus heridas, porque somos antisépticos. Y estamos puestos para enseñarle a la gente que las cosas no se hacen con doblez, que se hacen genuinamente y para el Señor. Amén. Y que cada vez que es el pacto de sal, alguien nos invita a su mesa a comer, le debo todo el respeto. Y si yo quebranto ese pacto, soy digno de muerte. Por eso el Señor nos sentó a su mesa y Él dice: yo nunca los voy a traicionar, nunca. Así es que cuando alguien te invite a comer algo, por favor guarda tu pie. Y cuando tú invites a alguien, también entendamos que es un acto soberano de Dios, de que esta persona me esté abriendo las puertas de su casa para compartir conmigo un bocado. Es una bendición. Seamos agradecidos y respetuosos. Y respetuosos. Aclaro la frase. Como decíamos el miércoles, vamos a aprender a caminar con respeto delante de Dios. Y Dios te va a dar respeto. Tú no lo entiendes todavía, pero ya te lo digo. Porque Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. Y entre más usted, perdonen esta frase, pero tómela, entre más usted se empodere de la palabra del Señor, más fuerza va a tener en él. Vamos a orar. Y ya mi hermano Omar me ayuda a cerrar aquí la reunión. Cierre sus ojos, mi hermano. Señor, muchas gracias por la condición y la posición en que nos pones delante tuyo y delante de los hombres. Somos las personas más privilegiadas, Dios, pero a veces nos queremos revolver como si no fuéramos distinguidos por ti. Tú nos tienes como hijos tuyos, como príncipes de tu pueblo, Señor, y nosotros pensamos que somos cualquier persona por ahí. Perdónanos, perdónanos, porque tu sacrificio, Señor bendito, no solo nos restaura y nos bendice, sino que hay una comunión entrañable, tanto que no solo nos invitas a la casa, sino que nos dices: quédate, cenaré contigo y tú vivirás para siempre conmigo. Y eso es lo que tú has hecho para con nosotros, mi amado Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Que Ofelma, Félix, Leonardo, Marta, Omar, Gerley y los que pertenecen a la congregación, Cristian, Natalia, Señor, entiendan el privilegio tan grande que tenemos, James también, Señor, de ser representantes tuyos, amado Dios. Límpialos, Dios. Mi amado hermano, cuando la corrupción, cuando el pecado quiere encerrar nuestra mente, ¿sabe por qué lo quiere hacer? Porque quiere hacerte desviar y que te olvides del propósito que el Señor va a hacer en tu vida. Y debemos de tener mucho cuidado. Debemos salar nuestros pensamientos con la palabra de justicia y de gracia.
debemos pedirle al Espíritu del Señor que nos ayude. Porque algo importante el Señor va a hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero nos desviamos y hacemos que el proceso en ese propósito se demore, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener un entendimiento claro sobre estas cosas. Señor, ayúdame todos los días y ayuda a mis hermanos a recordar que fuimos escogidos con el propósito de traer sanidad y de buenas obras para los demás hombres, Señor. Esta es tu bendita e infinita gracia. Vamos a participar de la cena en esta mañana, Señor, y te agradecemos porque es tu amor, tu bondad y misericordia. De antemano te suplico que bendiga las manos y el corazón de los que prepararon esta cena, porque es un mandamiento tuyo, Señor, y es el pacto inquebrantable para nuestras vidas y nuestros corazones.